Detrás de cualquier evento de este tipo, siempre hay una larga serie de suposiciones científicas que sustentan los informes médicos y las decisiones políticas y legales para justificar todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Pero con el paso del tiempo, y gracias a la investigación de cientos de personas, testimonios de médicos e investigaciones científicas, estas suposiciones por las que se sustenta todo este circo caen por su propio peso. Los encargados del departamento de propaganda tienen que convencerlo de que esas suposiciones son hechos. Ellos saben que cuando tenemos miedo somos más fáciles de controlar y por eso no paran con su propaganda del miedo. El ser humano de un día para otro ha sido obligado a distanciarse socialmente, a ser vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nos han obligado a encerrarnos en casa y ser sometidos a una ley médica marcial en la que solo por toser y tener fiebre eres diagnosticado con un supuesto fantasma altamente contagioso. Los médicos, alarmados por la situación y siguiendo protocolos nada científicos de la mafia genocida de la OMS, administran antivirales, inmunosupresores y quimioterapia a ancianos, la mayoría de ellos con enfermedades preexistentes. Hasta los respiradores que tanto necesitan provocan neumonía. Es un completo desperpento. Quieren hacernos creer que toda defunción es por un fantasma. Diagnostican enfermedades por teléfono. No realizan ni siquiera un test fraudulento. Si caes no te hacen ni la autopsia. Y a tus familiares solo les quedan tus cenizas. Por si fuera poco, si salimos de este engaño, quieren establecer un sistema draconiano basado en un gobierno global, con una moneda digital global, en un estado policial, obligando a los humanos a aportar un certificado digital sobre su salud siempre que salga de su casa. Nos obligan a creernos la versión oficial a pies juntillas para que entremos en pánico y así supongamos que existe una enfermedad viral, cuando todo indica que es un completo fraude científico. El científico alemán Robert Koch hizo grandes contribuciones al campo de la microbiología. Se le considera uno de los fundadores del campo de la bacteriología moderna. Identificó los agentes causantes específicos de la tuberculosis, el cólera y el anthrax. Por su trabajo fue galardonado con el Premio Nobel en 1905 en Fisiología o Medicina. Este médico y microbiólogo alemán estableció 4 criterios para identificar el agente causante de una enfermedad en particular. Estos criterios se han convertido en un estándar de oro para determinar la existencia de un agente infeccioso y para aislar y verificar lo que está causando una enfermedad. Koch creó y mejoró tecnologías y técnicas de laboratorio en el campo de la microbiología e hizo descubrimientos clave en la salud pública. Su investigación condujo a la creación de los postulados de Koch, una serie de 4 principios generalizados que vinculan microorganismos específicos con enfermedades específicas que resultan influyentes epidemiológicos. Estos postulados no solo describen un método para vincular la causa y el efecto de una enfermedad, sino también establecen la importancia del cultivo de laboratorio de los agentes infecciosos. Los postulados de Koch dicen que un microorganismo debe estar siempre presente. El agente infeccioso debe identificarse en todos los individuos afectados por la enfermedad, pero no se debe identificar en individuos sanos. Otro postulado dice que el microorganismo debe aislarse del individuo enfermo y crecer en cultivo. Las muestras del organismo tomadas del cultivo deben causar la misma enfermedad cuando se inoculan en un individuo sano y susceptible. Y el cuarto postulado dice que el organismo debe aislarse del individuo inoculado y ese organismo debe de ser idéntico al original. En primer lugar, no se ha demostrado que el fantasma sea supuestamente el causante de la enfermedad del pangolín, ni tampoco se han tomado muestras del organismo en un cultivo puro y no han causado la supuesta enfermedad en un individuo sano. Tampoco han aislado el virus. Esto debe hacerse con el equipo adecuado por un grupo de científicos lejos de cualquier conflicto de intereses, con microscopios electrónicos. El virus no se puede reconocer a través de tomografías computarizadas, como usaban los chinos, ni tampoco se puede reconocer por una prueba PCR defectuosa, ni con los test ARN que son otro fraude. Como veis, los criterios oro por los que se ha basado la ciencia hasta ahora para determinar si un bicho causa una enfermedad se han dejado totalmente al margen, incluso me atrevería a decir que son totalmente omitidos. Son los mismos mecanismos que con la estafa del cambio climático. La historia se vuelve a repetir, pero esta vez ha calado muy hondo, ya que están estableciendo el pensamiento único y con ello nos están obligando a creernos que existe una enfermedad que no ha sido científicamente comprobada. También nos quieren obligar a que creamos que los test que utilizan para determinar que tienes el fantasma son 100% fiables, cuando la ciencia dice totalmente lo contrario. Tanto los famosos test PCR, que tienen más de un 80% de falsos positivos, como los nuevos test rápidos, conocidos como ARN, son un fraude científico. Los nuevos test fraudulentos a los que pretenden que seamos todos sometidos
Los test ARN dan positivo en más de 70 circunstancias conocidas y documentadas en la literatura científica. Con esta prueba ARN puedes dar positivo si has estado embarazada, si has tenido gripe, recordar que la gripe son 300 cepas diferentes, si has tenido un catarro, si has tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis o si has sido vacunado. De hecho, la compañía norteamericana Abbott, que fue la que inventó estos test fraudulentos, que vende gente como Spiderman, fue multada con $100 millones en 2002 porque sus test eran un completo fraude. Esta compañía farmacéutica casualmente es la principal fabricante de este tipo de test en todo el mundo. ¿Qué significa todo esto? Pues que el supuesto fantasma, por mucho que os quieran hacer creer lo que quieran, no se puede demostrar científicamente, y es la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos lo que lo dicen. Si las pruebas de este fantasma tienen falsos positivos, como lo hacen todas las pruebas biológicas, testear masivamente a la población como quieren hacer estos psicópatas enfermos mentales como Spiderman, producirá solo pruebas de falso positivo, y así la situación y la definición de la nueva enfermedad ficticia, alejada de toda evidencia científica, permitirá que la epidemia pueda seguir para siempre, hasta que ellos quieran, claro. Acordaros, el orden del caos. Este pánico global es solo eso, un pánico irracional, basado en un fraude científico en varias pruebas de anticuerpos no comprobadas, que nunca se han comprobado a la existencia de ningún virus, y que no se conectarán a ningún virus a menos que el virus esté purificado, cosa que no ha pasado en este caso. Además, incluso si esta prueba fraudulenta puede detectar un virus nuevo, la presencia de este supuesto virus no es prueba de que sea la causa de los síntomas graves que experimentan algunas personas que dan positivo en estos test de fraude. Una tasa de falsos positivos del 1% en una ciudad del tamaño de Wuhan, de 10 millones de personas, produce 100.000 resultados de falsos positivos, así que empezar a hacer cuentas. La medicina occidental convencional se desarrolló debido a la influencia de la familia de los Rockefeller, que la crearon para ayudar a vender sus medicamentos derivados del petróleo. Los Rockefeller y otras familias de la línea de sangre de la banca central del nuevo orden mundial se infiltraron en las escuelas y en las universidades y cerraron la competencia a través del informe Flexner, el cual ya comenté en un vídeo que se llama La verdadera historia de la medicina moderna, que si le quieres echar un vistazo te dejo al final de este vídeo. El nuevo orden mundial estableció así el pensamiento único en la medicina moderna, y se aseguró de que la medicina se centrase exclusivamente en vender y recetar productos farmacéuticos que provocan otro tipo de enfermedades y bloquearon el conocimiento nutricional adecuado en los médicos. Esta mafia genocida es el mismo sistema médico que establece las definiciones de cosas como lo que son los virus. La misma familia Rockefeller financió y donó a la ONU las tierras para su sede en Nueva York. De hecho, en el año 2010, la Fundación Rockefeller publicó un documento de cómo los gobiernos deberían de reaccionar ante un escenario de estas características. Parece una guía de cómo actuar paso por paso. Esto os lo comentaré en próximos videoprogramas. Estaros atentos. Según esta mafia criminal y su dictadura científica, los virus son entidades compuestas de fragmentos de ADN o material genético que están encerrados en una cubierta de proteínas o una envoltura de lípidos. No están técnicamente vivos, así que requieren una célula huésped para replicarse. Son pequeños, mucho más pequeños que una bacteria. La diferencia de una bacteria no son una célula, por lo que no tienen un sistema respiratorio, o circulatorio o nervioso. Esta mafia genocida dice que el virus está justo en el límite de los vivos y los no vivos. Sin embargo, existe una importante visión alternativa del virus. Muchos biólogos y microbiólogos dicen totalmente lo contrario. Ellos dicen que los virus son creados por el cuerpo para limpiarnos cuando las bacterias ya no pueden descomponer todos los desechos. Aseguran que todos los virus son buenos virus, siendo necesarias respuestas celulares y que los crean las células para ayudar a disolver y a eliminar toxinas, siendo específicos de la célula que los creó y no pudiendo cruzar entre especies. Según esta versión alternativa a la dictadura científica, los virus no pueden existir fuera de los cuerpos y la única forma en que un virus puede cruzar especies es si se fabrica en una fábrica y se inyecta, es decir, se extrae, se mantiene en un laboratorio, se modifica genéticamente, se arma y luego se convierte en vacunas o en armas biológicas. Entonces, ¿está 100% comprobado que los virus causan enfermedades en los humanos? Sorprendentemente no lo está. La teoría de los gérmenes es solo eso, una teoría más. El Dr. Stefan Lanka es el rey en este área. Es un biólogo y virólogo alemán que llegó a comprender que nos han mentido a gran escala sobre la naturaleza de los virus. Ofreció una recompensa de 100.000 euros para cualquiera que pudiera demostrar científicamente que el sarampión era un virus.
El caso fue hasta el Tribunal Supremo alemán, donde Stefan Lanka ganó. En un mundo donde todo, literalmente todo, es fotografiado y grabado en vídeo, ¿por qué no hay imágenes reales del virus? ¿Por qué solo recibimos imágenes generadas por computadora? ¿La prueba de que existe un virus es una radiografía de unos pulmones? ¿Desde cuándo se puede identificar un virus por una radiografía? Como veis, la situación actual para nada está respaldada por la ciencia, pero si hacemos inciso en el fraude de los test, las pruebas o test generalizados para el fantasma se llaman PCR. Los agujeros admitidos en la literatura oficial publicada y las deficiencias de esta prueba son devastadoras. Los kits de prueba del fantasma ni siquiera prueban la cepa específica del pangolín, simplemente prueban el coronavirus genérico. Recordar que un coronavirus se define como un resfriado común en las enciclopedias médicas, y esto por supuesto producirá más falsos positivos, como dicta la agenda del nuevo orden mundial. La prueba PCR es una prueba fraudulenta, ya que en realidad no aísla el virus. El fundador de la prueba PCR, Kary Mullis, admitió que no se puede usar esta prueba para probar la etiología infecciosa o para diagnosticar una enfermedad infecciosa. Además admitió que se pueden manipular los resultados que producirá esta prueba eligiendo cuántos ciclos, amplificaciones, ejecutar. Para algunas enfermedades, si se reduce el número de ciclos a 35 puede hacer que todos parezcan negativos, mientras que si se aumenta a más de 35 puede hacer que todos parezcan positivos. Es un completo fraude. El panel de diagnóstico del PCR del Centro de Control de Enfermedades dijo que la detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos o que el pangolín sea el causante de los síntomas clínicos. La Organización Mundial de la Salud dijo que algunas pruebas pueden detectar solo el virus del pangolín y también pueden detectar otras cepas, como otros coronavirus, que son genéticamente similares, incluidos cualquier resfriado común. Esta mafia también admite en su informe, que os dejo en la descripción, que las muestras clínicas opcionales para la prueba del PCR no se han validado. Por si fuera poco, la FDA admitió en un informe, que también os dejo el link en la descripción, que el fantasma es generalmente detectable en muestras respiratorias durante la fase aguda de la infección. La prueba PCR puede detectar generalmente la presencia del virus en un paciente, pero admiten que el agente detectado en la prueba, con lo que se refieren al pangolín, puede no ser la causa definitiva de la enfermedad. La FDA admite que a menos que el paciente tenga una infección aguda, no se puede encontrar el pangolín en los test PCR. Por lo tanto, la idea de que existen pacientes asintomáticos, confirmada por la prueba, no tiene ningún sentido, y a pesar de que una prueba positiva por el pangolín puede no indicar la causa real de la enfermedad, todas las pruebas positivas se informan y se cuentan como casos del pangolín sin importar. De hecho, un fabricante de elementos del kit de prueba del PCR, Creative Diagnostic, dice que sus kits son solo para uso en investigación y no para diagnosticar una enfermedad. Más abajo, este fabricante admite que la prueba puede dar falsos positivos si el paciente ha tenido gripe, neumonía, microplasmas o clamidia, entre otras muchas enfermedades. Entonces, ¿estos test qué cojones prueban realmente? ¿Quién sabe? ¿Has estado sano estos últimos meses? ¿Has cogido frío estos días? Lanza una moneda al aire. ¿Es cara o cruz? ¿Te das cuenta? Todo es un absoluto fraude científico. Pero hay mucho más. La prueba PCR nunca se ha validado correctamente como un instrumento para detectar enfermedades. Incluso suponiendo que pueda detectar la presencia del pangolín en un paciente, no muestra cuánto pangolín hay en el cuerpo. Y eso es clave, porque para comenzar a hablar sobre enfermedades reales en un mundo real, no en un laboratorio, el paciente necesitaría que millones y millones de pangolines se replicasen activamente en su cuerpo. Y esto se debería de estudiar no en un paciente, sino en miles, y ya hablaríamos de pandemia y demás barbaridades. Las pruebas para detectar el fantasma son un completo fraude, y por lo tanto esta falsa pandemia de un fantasma que se supone que se basa en esa prueba también es un absoluto fraude. ¿Y qué pasa con todas las personas que se van al otro lado y otras que enferman? Pues según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud de Italia, la edad promedio de los fallecidos con pruebas positivas en Italia es actualmente de unos 81 años. El 10% de ellos eran mayores de 90 y el 90% tenían más de 70 años. El 80% de los fallecidos había sufrido 2 o más enfermedades crónicas y el 50% de los fallecidos había sufrido 3 o más enfermedades crónicas. Estas incluyen, en particular, problemas cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios y cáncer. Menos del 1% de los fallecidos eran personas sanas, es decir, personas sin enfermedades crónicas persistentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que solo el 1% de los supuestos fallecidos por el pangolín en Italia eran personas sanas. Además, el Instituto Italiano de Salud distingue entre los que murieron por el pangolín y los que murieron con el pangolín.
En muchos casos aún no está claro si las personas murieron por el pangolín o por sus enfermedades crónicas persistentes, o por una combinación de ambos. Porque no hay investigación, esto es una dictadura científica. También dijeron que la sobrecarga parcial de los hospitales se debió al apuro general de los pacientes y al aumento del número de pacientes que requirieron cuidados especiales o intensivos. En particular, el objetivo era estabilizar la función respiratoria. En casos graves, proporcionar terapias, antivirales, inmunosupresores y quimioterapia, como aquí en España. Cabe mencionar que curiosamente el norte de Italia tiene una de las poblaciones con más edad y casualmente, como en Wuhan, esta región de Italia tenía la peor calidad de aire en toda Europa, lo que ya había provocado un aumento en el número de enfermedades respiratorias y de funciones en el pasado, y es probable que sea un factor de riesgo adicional en la epidemia actual, y estos son hechos comprobables por cualquiera. Personas de edad avanzada que tienen problemas de salud múltiples y muy graves a largo plazo, que han sido tratadas durante años con medicamentos tóxicos y que ahora son diagnosticados con una enfermedad, a veces por teléfono, a veces clínicamente, otras veces por una encuesta en internet que no está científicamente comprobada que exista. Y gracias a los protocolos de una mafia genocida, estos seres humanos catalogados con un pangolín son tratados con sustancias mucho más tóxicas. De hecho, incluso los respiradores en muchos casos son mal utilizados y los falsamente diagnosticados con un fantasma reciben demasiado oxígeno y demasiada presión, con lo que surgen problemas como la neumonía. Llegados a este extremo, solo los más fuertes sobreviven. Solo el tubo de respiración que se coloca en las vías respiratorias puede permitir que las bacterias ingresen a los pulmones. Como resultado, puede desarrollar neumonía asociada al ventilador. El tubo de respiración también dificulta la tos. La tos ayuda a limpiar las vías respiratorias de irritaciones pulmonares que pueden causar infecciones. También el uso del ventilador puede ponerlo en riesgo de otros problemas como neumotórax, que puede causar dolor y dificultad para respirar y puede causar el colapso de uno o ambos pulmones. Los respiradores, al empujar el aire a los pulmones con demasiada presión y altos niveles de oxígeno, pueden dañar los pulmones. El uso de un ventilador también puede ponerlo en riesgo de coágulos sanguíneos e infecciones graves en la piel. Estos problemas tienden a ocurrir en personas que tienen ciertas enfermedades y están confinadas en la cama o en una silla de ruedas y deben permanecer en la misma posición por largos periodos de tiempo. Por no hablar de los inmunosupresores, antivirales y quimioterapia que están dando los médicos a los enfermos de un fantasma a diestro y siniestro. Esto me daría para 3 programas más. No hay necesidad de un virus supuestamente nuevo para explicar por qué hay gente que se está yendo al otro barrio. Nadie nunca sabrá nada porque, como muchos sabéis, no se realizan autopsias, no se hacen ni test, no hace falta repetirse. Pero se les pilla muy pronto a esta gente. No hay por dónde sostener todo esto. De hecho, los medios de comunicación y los voceros del nuevo orden mundial han ido cambiando el guión según sus intereses. Hemos podido asistir a cómo la historia primero rondaba en los hospitales colapsados en toda España. Más tarde se descubrió, gracias a la gente que fue y grabó los hospitales, que todo era mentira. Después los medios se apresuraron y dijeron que solo había colapso en los hospitales de Madrid, y nos enseñaron 2 plantas de 2 hospitales para nada saturadas, sino que se podían ver que estaban mal gestionadas. Más tarde, la alarma fue por el equipo de protección, y ahora todo ha cambiado, y nos quieren hacer creer que las residencias de mayores son los actuales focos, después de más de 26 días de confinamiento. Son unos criminales, nadie se lo cree, es un absoluto genocidio, no hay control, no hay autopsia, los test son un fraude, no hay contagio, es una absoluta tomadura de pelo y un crimen contra la lesa humanidad. Y hay muchos más implicados de los que te imaginas. Todo se sostiene gracias a los medios de comunicación y a su constante operación psicológica del miedo, que son respaldados por la ciencia falsa de la OMS, una mafia genocida que está financiada en más de un 80% por las empresas farmacéuticas que nos envenenan y que financian a los gobiernos y a los medios para perpetuar todo este gran engaño. Si no conociéramos la historia de los eventos falsos de este tipo, podríamos pensar que la OMS y los gobiernos mundiales tendrían pruebas sólidas para declarar una emergencia de salud, pero al hacerse preguntas fundamentales sobre cómo es la naturaleza de la enfermedad y cómo se está aislando y probando el virus y cómo se está detectando, se revela que existen graves fallas fundamentales en la propaganda pandémica. Lo que está sucediendo aquí no es un virus asesino salvaje, sino un guión cuidadosamente diseñado para perpetuar una crisis mundial constante y culpar de todo a una pequeña partícula invisible cuya existencia aún no se ha demostrado de manera concluyente como agente infeccioso. Gracias a esto van imponiendo todos los puntos en la Agenda 2030 del nuevo orden mundial. Es muy fuerte. Después de todo lo expuesto en este vídeo, ¿sigues creyendo en este crimen contra esa humanidad? ¿Aún sigues dentro de la mayor operación psicológica del miedo? Tú sabrás, cada uno es libre, pero verdad solo hay una. Es hora de que el mundo se entere, no sigas este circo. Este es un movimiento desesperado de esta gente, por eso debemos de beneficiarnos de él.
Sigamos juntos ese camino anhelado hacia la verdad y hacia la libertad individual única de cada uno de nosotros, y nadie nos podrá parar. Estamos ante la mayor operación psicológica de la historia de la humanidad, pero podremos vencerles, os lo aseguro. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma, y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.